salvo en algunos casos en los cuales muy puntuales, por lo menos en los que yo corregí, que son que son muchos, porque en mi comisión hay cerca de 20, lo que yo veo es que con respecto a la respuesta fantasma, la respuesta frente al deseo del otro, que es característica de la pubertad, muchos plantean dos cuestiones hay. Uno que dicen que puede ser una respuesta la de los emblemas y otra respuesta la de la fantasmática. Y en realidad es la misma cuestión, que es la respuesta frente al deseo del otro, ¿sí? Y las distintas respuestas, pero que no es o una o la otra, sino que es esa respuesta pensada desde desde distintos momentos de la enseñanza de Lacan. Y no es que Lacan lo diga, sino que eso lo elaboré yo, esa cuestión, ¿sí? Tomando la noción de fantasma de Lacan, pensé la respuesta del fantasma, la respuesta del sujeto frente al deseo del otro en la pubertad. Pero no es que Lacan dice en la pubertad se da la respuesta fantasmática, no lo dice Lacan. Algunos me ponen que es como que lo dice Lacan, no, gracias por ponerme a ese nivel, pero no lo dice Lacan, ¿sí? ¿Me siguen? Y que tampoco es o una respuesta o la otra respuesta, sino que es o una o la otra. Si son distintas perspectivas, desde marcos, desde distintos contextos de la enseñanza de Lacan, ¿sí? Son distintas perspectivas, distintas respuestas desde distintos momentos de la enseñanza de Lacan. Que yo tome los elementos de Lacan no quiere decir que lo diga Lacan, ¿sí? Que yo tome la noción de fantasma de Lacan no quiere decir que Lacan diga que en el momento de la pubertad el sujeto responde con su fantasma, ¿sí? Lacan sí dice, respecto a los emblemas, cuando habla de los emblemas, dice que el sujeto los va a poner a jugar en el momento de la pubertad, ¿sí? Eso sí lo dice Lacan. Pero entienden que no son uno, bien, algunas monografías elige una respuesta a la otra, no, son distintas perspectivas de la misma respuesta. No sé si entienden esto. Alguien de los que corregí tomaba el caso Federico. Bueno, en Federico él no puede responder con los emblemas, pero sí hay una cuestión fantasmática que tiene que ver con ser el objeto de la mirada del otro, ¿sí? O sea, no hay emblemas fracasan y él es objeto del fantasma del otro, ¿sí? En Melina hay un objeto que es el objeto voz, que es un objeto superyoico, y también hay un fracaso en esa salida de... hay algo ahí que se complica en el fracaso de la salida a buscar el falo del lado del hombre, que plantea Lacan con respecto a los emblemas. O sea, miramos la cuestión desde distintas perspectivas, no es o la una o la otra, ¿no? Como todo en la vida hay distintos marcos de análisis. Bueno, quería aclarar esa cuestión, ¿sí? Y que no es que lo dice Lacan, sino que yo tomo elementos de Lacan para elaborar una idea acerca de la pubertad. Bueno, ¿alguna pregunta? Ahora es que entraron otros. Fabiana, te debo la corrección. ¿Me la podés volver a mandar? ¿Me la volvés a mandar? ¿Me la volvés a mandar? Sí, se la reenvío, profe. Igual la subí al campus, porque me habilitó. ¿La pudiste subir? Y porque me habilitó, ¿cómo se llama la profesora? Lucila. Lucila. Perfecto. Entonces directamente la bajo del campus. Entonces la pude subir ahí. Gracias. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Yo justamente lo que entendí de las perspectivas es que, bueno, era de algunas desde alguna de esas perspectivas, podía ser, de acuerdo al caso,
que el adolescente o el puber intentase dar alguna respuesta. Yo lo entendí así. ¿Cómo? ¿Cómo? Como que de acuerdo a la situación, de acuerdo al caso, que en la adolescencia o en la pubertad se puede responder desde alguna de esas tres perspectivas. Yo lo entiendo. No, claro, no, eso es lo que yo quiero decir, que la cuestión es cómo nosotros analizamos esa respuesta. Pero el sujeto siempre responde desde esas dos. Lo que pasa es como nosotros la analizamos, ¿eh? No es que uno puede desde los emblemas y el otro desde el fantasma. Todos responden desde el emblema, desde el fracaso de los emblemas, o desde el fantasma, o el fracaso del fantasma. Son dos niveles de análisis de la misma cuestión clínica. No es la cuestión del... Claro, sí. Sí, pero me parece que yo no lo puse así. Yo entendí eso que usted dice, pero no desde diferentes perspectivas de análisis en cuanto a la posibilidad de poder hacer una lectura de los casos. Así lo entendí yo. Sí, de que nosotros hacemos, pero no es que el Claro. puber responde con el fantasma o no responde, o responde con el fantasma o responde con los emblemas. Les digo porque tiene que ser un error de la transmisión, porque la mayoría escribió así. Es decir, él pudo responder con los emblemas. No, seguramente respondió con los dos, pero nosotros podemos analizar desde esas dos perspectivas. ¿Sí? No sé Sí, si es claro. sí, lo que entendí que los desarrollos que usted hace en el texto lo hace en función de tomar algunas cuestiones conceptuales, tanto de Freud como de Lacan, y de ahí proponer o hacer una propuesta para el análisis. Claro. Lo que sucede es que, por ejemplo, desde que empezamos a cursar, yo venía pensando, ¿no? En cada entrevista que nosotros tenemos la posibilidad de acceder a las entrevistas de admisión y demás, de escuchar las entrevistas, yo decía, bueno, como uno, desde la clínica, como uno no tiene experiencia, puede, escuchando al adolescente o al puber o el caso en sí, empezar o sea, entrar o plantear alguna hipótesis de lo que puede estar sucediendo, escuchando. Entonces, por ahí, tomando las líneas teóricas estas que usted propone, por ahí pensaba, pero bueno, quizás no sé si no recuerdo si lo puse bien así, pero entendí, sino de qué forma podíamos nosotros, con tan poca experiencia, empezar a meternos en la cuestión clínica. Claro, o sea, ¿qué escuchábamos? claro. Yo me preguntaba, ¿pero qué escuchamos? ¿Cómo nos damos cuenta? Decía yo. Incluso leí que hay en el material un texto de Freud que es Consejos al médico, que es precioso. Y bueno, ahí empecé a pensar algunas cuestiones y empecé a decir, bueno, hay que escuchar, pero después ese escuchar hay que tratar de enlazarlo o pensarlo desde algún concepto teórico, porque si no, no encontraba, dije, bueno, hay que esperar, hay que seguir escuchando, como para después poder decir, bueno, a ver, ahí. Pero bueno, es nuevo, es nuevísimo. Claro, pero también hay que tener en cuenta que sobre todo la respuesta fantasmática la podemos pensar en un caso, no en una entrevista de admisión. Es como muy aventurado, por más experiencia que tengas, decir, bueno, el fantasma de este chico es, y ya a partir de una entrevista de admisión, ¿sí? Es interesantísimo, pero bueno, es también, uno siente que sabe poquísimo, entonces... bueno, eso quería comentar. Muy bien. Bueno, vamos a entrar entonces ahora. ¿Cuántos nos quedan? Muy pocos teóricos en realidad. En el próximo vamos a ver psicosis y vamos a ver psicosomática en el próximo. ¿Sí? Uno más, profe, decía con y uno más vi. Parece, ¿no? Nos vamos a quedar sin la psicosis, sin psicosis y psicosomática entonces.
Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ver la cuestión de la anorexia, vamos a ver entonces la cuestión de la anorexia, vamos a ver la cuestión de la anorexia y la bulimia, ¿sí? Bueno, ¿cómo pensamos la cuestión de la anorexia y la bulimia? Hay una alumna que ya me hizo la pregunta del final al comienzo, que estuvo leyendo todos los materiales clínicos, ¿sí? Laura. Bueno, después tomamos la pregunta de ella. Bueno, ¿cómo pensamos la anorexia y la bulimia? La anorexia, ¿no es cierto?, ha sido definida por la SEG en el siglo XIX, es pensada desde la psiquiatría. Nosotros no pensamos la anorexia y la bulimia, no pensamos la anorexia y la bulimia como estructuras clínicas, ¿sí? No pensamos la anorexia y la bulimia ya como estructuras clínicas, sino que pensamos como posiciones del sujeto en relación al otro, ¿sí? Podemos pensar la anorexia del lado de la operación de separación y la bulimia del lado de la operación de alienación. En la anorexia, el sujeto, ¿sí? En la anorexia, el sujeto, podríamos decir, en ambos casos encontramos una falla de la función paterna, ¿sí? Y en la anorexia lo que encontramos es que el sujeto intenta cavar la falta en el otro, ¿sí? En las anorexia más graves, el sujeto intenta cavar la falta en el otro. El otro toma para el sujeto en la anorexia una posición, ¿sí? El otro toma para el sujeto en la anorexia una posición o una dimensión de un otro terrorífico, ¿sí? Toma la dimensión de un otro terrorífico. Justamente como nosotros sabemos, cuando falla la función paterna, nos encontramos que el otro tiene para el sujeto una dimensión de un otro omnipotente, ¿sí? Una dimensión de un otro omnipotente. Al ser omnipotente, no está barrado, es un otro terrible o maravilloso, ¿sí? Va a tener la estructura de un otro terrible o un otro maravilloso, y el sujeto va a tratar de cavar la falta en el otro, ¿sí? Y aparece como un otro omnipotente del cual el sujeto se tiene que poder defender, ¿sí? Y la manera que tiene de defenderse el sujeto en la anorexia es de hacerle la huelga, es de hacer huelga al otro, ¿sí? La manera que tiene el sujeto de poder defenderse de ese otro es a partir de hacerle huelga al otro. Tenemos esta cuestión, el sujeto le hace huelga al otro. Y bueno, encontramos que la manera de hacerle huelga al otro es a partir del no comer. La manera que tiene de hacerle huelga al otro es a partir de dejar de comer. Es decir, del rechazo de la demanda del otro, a partir de rechazar la demanda del otro. Esa es la manera que tiene el sujeto de hacer huelga, rechazando el don del otro. En el seminario 11, Lacan habla, ¿sí? En el seminario 11, Lacan habla de el primer objeto que el niño ofrece al enigma del deseo parental es su propia desaparición, y ahí encontramos a la anorexia, ¿sí? O sea, desaparece, está en la misma posición del niño que juega con la sabanita y se oculta detrás de la sabanita.
Ahí encontramos la posición de la anorexia en ese niño que se oculta detrás de la sabanita, ¿sí? Ahí encontramos el lugar de la anorexia. Bueno, en todo esto tenemos que distinguir, por un lado tenemos la anorexia y también tenemos la anorexia vera, es decir, tenemos la anorexia verdadera, que en muchos de los casos donde los sujetos pasan a, los sujetos pasan a morirse, dejan de comer hasta morirse, en la mayoría de los casos nos encontramos con que en esos casos tenemos que se tratan de psicosis, o sea, las anorexias graves son psicosis, melancolías, donde el no comer es una manera de suicidarse. Después tenemos también a lo que llamamos las bulimias, que son los casos que están mucho más del lado de la alienación, donde el sujeto no busca la falta del otro, sino todo lo contrario, el sujeto busca taponar la falta del otro. En la bulimia, el sujeto busca taponar la falta del otro, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos, a ver, aquí, si nosotros tenemos esto, la falta del otro, el otro en falta que habíamos hablado, es como que en la anorexia el sujeto busca remarcar esta falta, que aparezca la falta en el otro, mientras que en la bulimia se busca taponar la falta del otro, negar la falta del otro, es decir, velar la falta del otro con el fantasma, y puntualmente en la bulimia, un fantasma donde el objeto es el objeto oral, o sea que está más del lado de velarla. En la anorexia busca, bueno, ocúpate de otra cosa, no me mires tanto, mientras que en la bulimia se trata de taponar la falta del otro, ¿sí? Bueno, mirá, acá te doy este objeto y ahí taponamos la falta, ¿sí? Acá tenemos el objeto A, ¿sí? Entonces es, no, ese está mucho más mientras que la anorexia es, no me des tanto, en la bulimia, dame, ¿sí? Dame comida, dame alcohol, bueno, todo eso es maravilloso, podemos encontrar en la bulimia, está muy del lado del alcoholismo, ¿sí? La bulimia está muy del lado del alcoholismo. Entonces tenemos, dame más comida, dame alcohol, dame esto, dame el otro, no me lo da porque no quiere, está en otra posición en la bulimia. Y así como nos encontramos que en la anorexia podemos encontrar que la anorexia, no comer, no es una característica, puede ser, por un lado, una anorexia, puede ser una psicosis melancólica, el rasgo de una psicosis melancólica, donde, como les dije, el no comer es una manera de suicidarse. También tenemos que puede ser también puede ser también un momento del desengañamiento psicótico, donde el sujeto en el desengañamiento psicótico no duerme, no come, puede no comer durante varios días, ¿sí? Pero, es decir, pueden ser varias cuestiones. La anorexia también puede ser uno de los caminos, como ustedes vieron en el caso Melina, ¿sí? Que sé que en la clase que dio Lucila no la pudo terminar, pero en mi práctico, que son como la mitad de la cursada, sí, lo vimos, bueno, puede ser una de las maneras,
la anorexia puede ser una de las maneras, uno de los caminos que puede tener un sujeto con relación a la asunción de su feminidad, ¿sí? Las dificultades, una de las maneras puede ser no comer para identificarse con esos ideales maravillosos, ¿sí? Los ideales maravillosos que vienen de, que le figuran o que representa para ellos esas mujeres que supone que tienen muchísimo éxito con los chicos, y entonces piensan que es esto, y entonces piensan que tienen que ser muy delgadas para gustarles, ¿eh? Y en la bulimia, del lado de la bulimia, nos encontramos que muchas veces esta compulsión a comer sin medida está muchísimas veces ligada a estructuras adictas, así como en el caso de la anorexia muchas veces está ligado al alcoholismo, también al consumo de heroína. Del lado de la bulimia es una posición paralela a la del consumo de cocaína. De hecho, encontramos muchos sujetos que padecen de bulimia y también son cocainómanos, ¿no? Y también encontramos, con relación a la bulimia, muchos sujetos que podríamos decir están dentro de de la psicosis maníaco-depresiva. Bueno, hasta acá esta exposición muy breve. Ahora vamos a pasar a articularlo en materiales clínicos, ¿sí? Espérenme medio segundo. Perdón. Bueno, entonces lo que tenemos ahí es que vamos a articularlo a algunos materiales clínicos. Yo no sé si ustedes leyeron los materiales clínicos, pues por lo que vi por Laura, ¿todos los leyeron o no? ¿Sí? Algunos, no todos, por lo que veo. Bueno, voy a articularlo nada más y muy brevemente al caso Rosa, que veo que algunos leyeron pero otros no, que está en el artículo que yo les di para leer, ¿sí? Donde lo que encontramos es que en el caso Rosa es una chiquita
consulta, bueno, el caso Melina se trató claramente, que espero que todos lo hayan trabajado. El caso Melina se trata de un caso en el cual lo que tenemos es que es un sujeto que vemos claramente que se trató en Melina de uno de los avatares de la femineidad, ¿sí? Uno de los avatares donde un sujeto puede llegar a las dificultades que puede tener un sujeto respecto a su femineidad y cuáles son esos caminos y las dificultades de esos caminos, ¿sí? Y simplemente la dificultad respecto a su feminidad y avanzar, la niña renuncia al placer de besar por un escándalo que le hace la madre y también paralelamente renuncia a toda pulsión oral. Y respecto a este escándalo que le hace la madre, la niña renuncia, ¿sí?, también a comer. Renuncia a besar, pero también renuncia a comer, ¿sí? O sea, está articulado a dificultades respecto a su femineidad. Bueno, también tenemos con respecto a esta cuestión el caso Rosa, que se trata de una niña que consulta, el caso Rosa, que es una niña que consulta respecto a las dificultades que tiene en ese caso muy puntual. La madre, consulta a la madre por las dificultades que tiene la hija y las dificultades que tiene, las dificultades de esta niña tenían que ver con haber dejado de comer y estar sumamente delgada. Entonces, empieza cuando consulta a la nena de 17 años, ella no tenía el menor deseo de consultar, realmente no había demanda, no había ningún tipo de demanda de su parte, con lo cual, pero yo le pregunto por qué viene y me dice que se siente muy agobiada, ¿sí? Cuando le pregunto algo más sobre este agobio, me dice que, bueno, ella va a un colegio muy exigente y tiene que estudiar mucho, y le pregunto, como le pregunto a todos los púberes, ¿sí?, en general, para tratar de ir encontrando algo que salga de poner a la terapia o al análisis en la línea de tener que ir a la escuela, tener que ir tener que ir a la escuela, tener que ir tener que ir a inglés, tener que ir a francés, dar el examen de matemática, ir al psicólogo, ¿sí? Entonces ahí le pregunto, bueno, a ver qué era lo que a ella le gustaba, y ahí me empieza a hablar, que a ella le gusta jugar al fútbol, ¿sí? Que le gusta jugar al básquet, y que, bueno, de tanto agobio que sentía, nunca podía hacer lo que a ella le gustaba, y de a poco ella me empezó a hablar de las cosas que le gustaban, y bueno, y ahí se fue insertando en el análisis a partir de poder hablar de las cosas que a ella más le gustaban, ¿sí? Y bueno, ella me va hablando de su vida, ella siempre faltaba o llegaba tarde y yo no le decía nada, ¿no? Ni cuando faltaba, ni cuando llegaba tarde, no le decía absolutamente nada, ¿sí? Y después, cuando no le decía nada, y hasta que un día, bueno, llegaba cuando quería, había algo con llegar tarde, llegar temprano, que para ella era muy importante. Y un día, cuando le pregunto, ¿sí? Un día ella llega tarde, como siempre, pero en el interín a mí me llamaron
para decirme que el coche estaba mal estacionado, y tuve que bajar o bajar, y fui a solucionar el tema, porque no me queda alternativa, ¿sí? Y cuando vuelvo, la encuentra ella en el hall del edificio, y yo le digo, bueno, lo que pasa es que llegaste tarde, como diciendo, esto fue hace muchos años, es un análisis de hace muchos años, cuando no existían los celulares, no le había podido avisar, y ella me estaba esperando abajo. Bueno, y ahí cuando vamos subiendo en el ascensor, ella se empieza a disculpar porque había llegado tarde. Entonces yo le digo que no era necesario que ella, se disculpara, ¿sí? No era necesario que ella se disculpara, que en realidad la que se estaba disculpando era yo. Y bueno, después cuando llega al consultorio, entra, se sienta, eran las épocas en que entraban, se sentaban, ¿sí? Yo le digo, bueno, ¿qué se le ocurre con esta cuestión de ella sentirse tan culpable si era yo la que me estaba pidiendo disculpas? Le estaba pidiendo disculpas. Me dice, bueno, lo que pasa es que todo el mundo me decía que yo siempre, me dice que yo siempre llego tarde, y bueno, y mi mamá todo el tiempo es todo un tema con llegar tarde. ¿Sí? Es un tema con llegar tarde. Mi mamá siempre está pendiente y yo estoy llegando tarde, si llego bien, si llego temprano, está todo el tiempo muy pendiente de lo que yo hago. Entonces, por ejemplo, yo me voy, ¿sí? Es la 1 de la mañana, estamos en mi casa, a la 1 de la mañana decidimos salir, entonces yo agarro y le pongo carteles muy grandes, ¿sí? Le pongo carteles muy grandes para que cuando ella se despierte, vea el cartel y diga, ¿sí? Ella vea el cartel y diga que yo me quedé, un cartel, mami, no te preocupes, me quedé a dormir en la casa de Lucía. ¿Sí? Mami, no te preocupes, me quedo a desayunar con las chicas, vuelvo a las 7 de la mañana, vuelvo a las 8 de la mañana. Porque si no, mi mamá se despierta a las 4 de la mañana, empieza a llamar a todo el mundo y yo me pongo muy mal. Y estoy muy cansada de tranquilizar a mi mamá de llegar siempre tarde, ¿sí? De que no se angustie porque llego tarde, ¿sí? Hay una cuestión, un detalle acá, donde ella nace 10 meses después de un bebé que nace muerto por una mala praxis obstétrica, ¿sí? Y donde nace fuera de término, ¿sí? Nace tarde, muere por llegar tarde, ¿sí? Y entonces, una vez que ella habló de esto, una vez que habla de la cuestión de estar harta de tranquilizar a la madre, de llegar siempre tarde, de estar muy pendiente de dónde estaba ella, ¿sí? Que estaba cansada de esa posición, también me dice, el comer y no comer es una manera de manifestar la bronca de frente a la madre que estaba tan pendiente de ella. Entonces, por ejemplo, mi mamá dice, compré ese dulce de leche porque voy a hacerle una torta a papá que cumple años. Entonces ya va a la noche y se come todo el dulce de leche. La madre, contenta de ver que a ella le gusta comer algo, compra dulce de leche la vez siguiente y le dice, bueno, como te gusta el dulce de leche, te dejo el dulce de leche ahí. Y ella ahí no come, ¿sí? Entonces dice, juega con este comer y no comer, ¿sí? Para hacerle falta a la madre, ¿sí? Juega con este comer y no comer para crearle la falta a la madre. Bueno, finalmente, lo que después de esta cuestión de ella, de todo este proceso por el cual ella puede decir todas estas cosas, de jugar a generarle bronca a la madre, en esto de decirle, crearle la falta, ¿sí? De cómo, no cómo, ¿sí? Como un juego de ir creando la falta a la madre, y después esta cuestión de decir que estaba harta de generarle, de tener que llegar temprano para que la madre no se angustie, empieza a hablar de ese niño
que murió por llegar tarde, y después de toda esta cuestión donde habla de estas cuestiones, se desarticula esa posición de no comer y de mostrarle a la madre, de generar la angustia en la madre, mostrándole un cuerpo agonizante, un cuerpo de alguien que se podía morir. De hecho, ella había, como en todos los casos de anorexia, había perdido muchos kilos y había perdido su menarca. En general, los casos de anorexia pierden la menstruación, ¿sí? No tenía hace varios años la menstruación. Después de esta secuencia de sesiones, donde hay un cambio en esta posición subjetiva, que casi a la manera de un acting mostraba a la madre alguien que se estaba muriendo, generando la angustia en la madre y en lo que ella podía evocar de ese niño que había nacido muerto, ¿sí? Un varón que nace muerto 10 meses antes que Rosa, ella se desarticula la posición anoréxica y empieza a comer. Empieza a comer y bueno, ella era muy hermosa y bueno, gana un concurso de belleza todavía y en ese momento la madre suspende el tratamiento, ¿sí? El momento en que ella empieza a comer y se pone, podríamos decir, demasiado linda. Ella retoma, ella me llama varios años después para retomar el tratamiento, ¿sí? Me llama varios años después para retomar el tratamiento y me habla de la, bueno, y en esa ocasión retoma en el punto exacto en que había interrumpido el análisis anterior, ¿sí? Que tenía que ver lo que ella generaba en el otro y que probablemente haya tenido que ver en la motivación de la madre de suspender el tratamiento, de la envidia que generaba en el otro su feminidad y en los celos en sus amigas, ¿sí? De que ella tenía muchos chicos detrás, a tal punto que para no darle tantos celos a sus amigas, se las ingeniaba para boicotear, ¿sí? Se las ingeniaba para boicotear el vínculo con los chicos, y bueno, por ahí la llamaban para invitarla a salir 10 chicos en un día, ¿sí? Pero después, segunda o tercera cita, no pasaba nada. Pero bueno, ella llevó su análisis hasta el final, ¿sí? Pudo tomar, apareció en ese segundo tramo de lo que ya fue un análisis, porque el primer tramo de tratamiento había sido nada más, había logrado desarticular esa posición anoréxica de generar la angustia en la madre. En este segundo tramo fue realmente un análisis donde ella pudo tomar rasgos significantes del padre, como en Melina, ¿sí? Que le permitieron, ella hablaba de lo que no habló en el primer tramo de su tratamiento, de un padre muy gozador, un padre que la maltrataba mucho, un padre que finalmente engañaba, se devela que engaña a la madre, que se iba de viaje con otra mujer, y también, pero también poder tomar rasgos del padre con relación a la elección de su carrera, que le permitieron hacer uso, lo que llamamos ir más allá del padre, haciendo uso del nombre del padre, bueno, y finalmente terminó su análisis, ¿sí? Es decir, el padre se dedicaba a la administración, a que las empresas funcionen, y ella toma también del padre ese rasgo relativo a las empresas, estudia algo parecido a la profesión del padre, pero en lugar de poner todo el objetivo en que las empresas funcionen, pone todo el objetivo en que los que trabajan en las empresas logren comunicarse, se sientan mejor y puedan, sí, pueda emerger la subjetividad, ¿sí? O sea, algo diferente a lo del padre, toma un rasgo significante del padre para hacer lo propio y poder hacer algo diferente con eso. Bueno, y ella llega a su fin de análisis, ¿sí?
Bueno, hasta aquí cada material, no creo que no vamos a tener tiempo de ver los otros materiales, así que les pido que lean, como en el caso de Laura Jiménez, ¿sí? Que lean el caso Silvana, que está en este artículo, y también el caso Nilda, que no vamos a tener tiempo de exponer hoy. Así que bueno, espero sus preguntas. En primer lugar, Laura, repetí tu pregunta, así me puedo explayar. ¿De qué comisión sos, Laura? ¿En qué hospital estás? En el centro 1, con Lucila y Patricia. Una de las preguntas era esta diferencia en cuanto a la posición subjetiva en la anorexia y en la bulimia en relación a la falta en el otro, que ya me quedó clara, es lo que vimos al principio. Y la otra era, que está en la primera página de este artículo, que dice que no en todos los casos la anorexia puede ser pensada como un síntoma analítico. Claro. No me quedaba tan claro. Que no es un síntoma. En el otro caso, Silvana, que yo expongo ahí, deviene el síntoma, pero en este caso es una posición de mostración al otro. Es prácticamente paralelo a un acting. Ella lo que hace es mostrarle a la madre cómo se muere. Pero no es un síntoma a interpretar. No tiene la estructura de un síntoma donde yo interpreto, escucho los rasgos significantes que lo determinan, ¿sí? Sí, En entiendo, el gracias. caso Melina, que ustedes ya vieron con Lucila, está más claro ahí que puede ser pensado como un síntoma analítico, en el sentido de claramente es un síntoma que está ligado al no comer, ¿sí? Pero cuando empezamos a hablar llega a que ella deja de comer en el momento en que la madre arma un gran escándalo cuando se entera que ella ha dado un beso a un chico varios años mayor que ella. De hecho, la sigue, típico madre de anoréxica, la sigue, ¿sí? Se entera que ella se va a encontrar con este chico, la sigue en auto hasta la plaza y ve que se encuentra con el chico, ¿sí? Y después la sobrina le cuenta que le dio un beso. Arma tal escándalo que la chica obedece al mandato materno de que dar un beso a un muchacho a los 15 años estaba mal, y bueno, renuncia al placer de besar, a todo lo oral y también a comer, y deja de comer. Es decir, la anorexia, en este caso, y que en general es así, en el caso de Rosa, estaba al lado de hacerle huelga al otro. Claramente cuando dice yo juego con el comer y no comer, con relación a mi madre, ¿sí? Para provocar, para conmover a la madre. Juega con el comer y no comer. Profe, yo tengo otra duda. No sé, ¿está bien, Laura, que quedó clara? Sí, quedó claro, gracias. O sea, un síntoma analítico es cuando hay significantes, es la metaforización de una fantasía inconsciente, y aparte hay significantes donde uno interpreta, y aquí el equívoco resulta ser, el efecto del equívoco es la reducción del síntoma, ¿sí? Sí, otra duda, sí. Entiendo que en la anorexia dice que la separación es una operación fallida y no entiendo cuando dice que el sujeto queda preso del fantasma del otro. Como que no me queda claro. En este caso de Rosa, el fantasma de la madre, nosotros sabemos que hay un texto muy interesante que se llama Dos notas sobre el niño de Lacan. No sé si lo leyeron alguna vez. Sí, bueno, sí, yo lo leí, el psicópata. ¿Sí? Sí, sí, Bueno, sí. voy a ver si lo puedo subir al campus. Subir Dos notas sobre el niño, ¿sí? Donde lo que dice Lacan es que el niño puede ser síntoma de la pareja parental o objeto del fantasma del otro,
¿sí? O sea, ocupa el lugar de objeto del fantasma del otro. En el caso de Rosa, puede ser el síntoma de la pareja parental o objeto del fantasma del otro y quedar capturado en esa posición. En el caso de Rosa, ¿sí? Queda claramente donde el fantasma de la madre, no sé si exactamente en este caso es el fantasma, pero donde la historia de la madre está ligada a la muerte de ese niño y ella entra ahí angustiada a la madre tomándola de esta historia de la madre ligada a ese niño que se murió, ¿sí? No sé si te aclaró esto, Karen. Sí, sí, muchas gracias. O sea, queda metida en la acá es más la fantasía, no es el fantasma fundamental de la madre, pero sí el drama de la madre, ella queda tomada ahí y le muestra y la angustia desde ahí. ¿Y en Melina, por ejemplo, se puede ver esto? A ver. Quizá nada más en relación al rasgo de su anorexia, ¿sí? No es tan claramente, no es una nena tomada ni en la posición de objeto del fantasma del otro, está bien, sino que, porque tampoco es una anorexia vera, lo que llamamos anorexias veras, sino que justamente es uno de los caminos que ella tiene, las dificultades de ella en asumir su femineidad, claramente, porque el no comer está asociado a no besar, ¿sí? No es claramente una anorexia, ¿sí? Sí, en el punto de que la madre era anoréxica, sí, había sido anoréxica, con lo cual ella ahí repite cierta cuestión histórica en relación a la madre, pero no claramente tomada o siendo el objeto del fantasma del otro, ahí no. Ahí no encontramos lo que sería una anorexia vera. Rosa está más del lado de una anorexia vera. En Melina está más del lado del camino, donde el no comer es una de las vías que en la adolescencia están articuladas a la dificultad en la asunción de la femineidad. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Tengo una pregunta, o a dos en realidad. De los casos que están, ¿cuál sería anorexia vera? ¿El de Rosa? Y de Rosa, sí, sí. ¿Y estamos hablando de una estructura psicótica entonces? No, estamos en una anorexia vera, pero no llega, no es una psicosis melancólica, ¿sí? En general, las anorexias propiamente anorexias son psicosis melancólicas, no es el caso aquí, pero sí tiene claramente la estructura de una posición anoréxica. Ok, y la segunda pregunta es, lo vinculo, yo hice infantojuvenil, que tiene una línea un poco más, digamos, keniana, y hablaban de la anorexia como una fobia al deseo. ¿No podría ser este el caso? En el sentido de que ella no puede, de alguna manera, encontrarse con ese deseo de ser mujer o la apunta por la feminidad. ¿Estaría bien pensarlo así o no? ¿En Rosa o en Melina? En el caso, no, en el caso de Melina lo veo más como un síntoma, al menos en principio lo vería más como un síntoma neurótico, sino en el caso de Rosa, digamos, en este sentido de que lo que de alguna manera provoca la anorexia es su dificultad para asumir digamos, su feminidad y lo que eso conlleva en su vínculo con la madre y con las amigas. Sí, en Melina también está esto, pero no, fobia frente al deseo no es un concepto, ni siquiera me parece que es un concepto kleiniano. Sí, una dificultad frente al deseo. Sí, creo que el texto era de Rodulfo, capaz que es un poco más contemporáneo y le dio una vueltita de tuerca ahí, pero... No, la verdad que ese concepto no me cierra, fobia frente al deseo. Pero sí te podría decir que es cierto que en Rosa cuando cambió de posición y dejó esta posición de generarle la angustia a la madre, empezó a comer,
empezó cuando al comienzo del tratamiento ella me decía que no le importaban para nada los chicos, y a ella lo que le gustaba era ser celestina, o sea, hacer unir a otros, ahí empezó a importarle los chicos, ¿sí? O sea que también cambió de posición en relación a su femineidad, por ende. No lo llamaría eso fobia hacia el deseo, sí que cambió de posición en relación a su femineidad, seguro, y más lo veo del lado de Melina, la cuestión de hay algo conflictivo en relación a su femineidad por la obediencia a la voz de la madre, pero sí está del lado del conflicto en relación a su femineidad de Melina, ¿sí? No Bien, tanto, sí tomando los desarrollos de Melanie Klein, me interesa pensar la anorexia y la bulimia, veras, ya sea que sean psicosis como anorexias graves, más del lado de lo que Melanie Klein llama posición esquizoparanoide. Vos que estudiaste, que sabés desarrollos de Melanie Klein, por lo que veo. No, hice infanto-juvenil, y de ahí tomaron un montón de No, cosas, ese pero no era concepto de fobia profundamente... frente al deseo no me parece ni kleiniano, ni lacaniano, ni freudiano, pero no sé si alguien estudió a Melanie Klein, alguien hizo inglés acá. ¿Nadie? Bueno, desde Melanie Klein me interesa plantearla como una posición, lo que Melanie Klein llama posición esquizoparanoide. Melanie Klein habla de posición esquizoparanoide y posición depresiva. Las anorexias veras, ya sea, por supuesto, las que son psicosis ya son psicosis, pero las anorexias más graves están del lado de la posición esquizoparanoide, donde hay una dificultad en el procesamiento simbólico, ¿sí? Lo que hablamos en las anorexias es un fracaso del nombre del padre, y que como sabemos, miren, otra cosa acá. Voy a dejar esto, que es lo que estaba usando antes, porque cuando borro después me complica. Si ustedes tienen esto acá, lo que el sujeto ve en el espejo está regulado, su imagen en el espejo está regulado por el nombre del padre, ¿sí? El nombre del padre regula la mirada en el espejo. Yo no sé si alguno vieron el esquema óptico en otra cursada, ¿no vieron? Sí, lo vimos en psicopato, profe. Bueno, vieron que hay una primera parte del espejo, el primer grafo, que tenemos así, que tenemos aquí un objeto, y este objeto se refracta acá, y la posibilidad de ver esta imagen acá, bueno, con todas las dificultades que tengo con esto, depende de la posición del ojo, ¿no? El ojo está aquí, y el ojo tiene que estar en una determinada posición para ver la imagen que se ha refractado acá. Acá tenemos un objeto. Acá tenemos un jarro. Este objeto se refracta acá y aparece acá, arriba del jarrón. Pero la dificultad para verlo, para poder verlo, el ojo tiene que estar en un ángulo de 45 grados, ¿sí? Este es el ojo. No puedo dibujar muy bien aquí. Pero esa sería la mirada. Pero tiene que estar. Si nosotros tenemos el ojo acá, no podemos ver esta imagen. ¿Me siguen o no? Tengo bastantes dificultades para dibujar en el pizarrón. Esta posición de este ojo acá está regulada por el nombre del padre. Lacan toma este esquema de la óptica para decir,
para el psicoanálisis, la toma para el psicoanálisis, y dice, bueno, este lugar del ojo acá está regulado por el nombre del padre. Yo puedo ver esto porque tengo la mirada en un lugar correcto. Y ese mirada, Lacan dice, si está en el ángulo 45 grados, está regulado por el nombre del padre. Es el nombre del padre lo que regula la posición de la mirada. Por eso acá también el sujeto puede ver su imagen en el espejo a partir de que el nombre del padre regula su relación con el espejo. Entonces, si el nombre del padre no funciona, así como acá, si tenemos el ojo acá arriba, disculpen, pero en esto de dibujar, no sé dibujar bien, en el ojo, acá en esta pizarra. Entonces, así como si tenemos el ojo acá, no podemos ver el objeto, el ojo tiene que estar acá, en el centro del ángulo, y la posición de la mirada está regulada por el nombre del padre, para poder ver correctamente el objeto. El objeto real está acá, la imagen es esta. Para poder ver la imagen, el ojo tiene que estar aquí, en la mitad de un ángulo de 45 grados. Si no está acá, no la ve. Si está acá, no la ve la imagen. Lo mismo tenemos acá. Y esta posición de la mirada está regulada por el nombre del padre. También la posición de la imagen en el espejo está regulada por el nombre del padre. Si el nombre del padre ha fracasado, el sujeto va a ver en el espejo esto, ¿sí? Se va a ver así. Y esto es para la anorexia y para la bulimia, ¿sí? Va a haber una imagen trastocada, ¿sí? Después vamos a ver la próxima, la psicosis, y vamos a ver también cómo la realidad se trastoca, porque el nombre del padre fracasa. Realidad que siempre es realidad psíquica. Él ve en el espejo, la anoréxica pesa 30 grados, 30 kilos, y se ve como 70, porque es efecto del fracaso del nombre del padre, que el fracaso del padre regula también la imagen, y la imagen de su propia realidad psíquica es lo que fracasa ahí, ¿no? Esto es algo central en la anorexia, ¿sí? Bueno. Bien, y tengo una pregunta más, la última, no molesto más. Sí, sí, perfecto. Es algo en el caso de la anorexia vera, en la anorexia, digamos, común, por decirlo de alguna manera, y la bulimia, hay operación de separación, pero es de manera más endeble que en el Edipo normal, digamos. Sí. Sí, fracasa. Y en la anorexia, en la psicosis no hay, pero en la anorexia vera también hay, ¿sí? Pero fracasa. Fracasada, pero hay, no es una psicosis. ¿Y qué determinaría el matiz de la patología en el sentido de que sea anorexia vera o anorexia, digamos, no vera? El grado de fracaso de la función paterna. El grado de fracaso de la función paterna. ¿Sí? Y son, ¿cómo? No, buenísimo, o sea, me quedó claro. La diferencia que puede llegar a haber entre una y la otra. Sí, sí. Son patologías de borde, lo que se llama patologías de borde, digamos, donde hay un anudamiento fallido. Bueno, tenemos que dejar acá, la última clase va a ser sobre psicosis y fenómenos psicosomáticos, ¿sí? Bueno, nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias.